Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar, que no tiene nada que ver con el resto de las lecturas que hemos hecho hasta ahora. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Empezamos por el Keeper y empezamos por la carta de mansión, que yo creo que te queda mucho esta carta a ti, creo. Desesperación, que ahora te explico, y hurto. Signo de Géminis, fíjate, la cosa empieza a mejorar. La carta de mansión nos está hablando de que algunos de vosotros estáis o estás en ello, ¿vale? Buscando alejarte de cierta situación y buscando cierta estabilidad en tu vida. Estás buscando que algo hasta ahora a lo mejor ha sido algo pasajero, ¿no? Ya sea pues un bienestar emocional o mental, económico, lo que sea. Estás buscando que sea algo estable. Te veo con unas energías de que probablemente estés recibiendo visitas en tu casa y tal. Si estás recibiendo visitas, cuidado con tus cosas, ¿vale? Mucho cuidado con tus cosas. No estoy diciendo que nadie va a robarte nada, pero puedes dejar algo de valor, por ejemplo, allí, no sé, un jarrón o lo que sea, y de repente pues que se caiga, que se rompa, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Tu carta desesperación, pero ojo, cuidado, que esto a lo mejor no es tan exagerado, no es tan wow como dice la carta. Puede esto ser, pues yo qué sé, una situación que te tiene pensando muchísimo y que tú estás viendo que tienes que solucionar algunas situaciones, ¿verdad? Que te tengo con unas energías de que no estás conectando mucho con lo que hay a tu alrededor, al menos en estos días, ya sea por la energía lunar o lo que sea. Actualmente la luna está en un signo de fuego, está en el signo de Leo. Está mucha energía, mucho poder, ¿vale? Entonces, pues quieras o no, el fuego y el aire es una energía pues así, ¿vale? Tampoco es que te estén ayudando mucho desde ahí arriba. Así que vamos a buscar, no sé, salir a pasear, una bañera, una copita, una infusión, meditar, rezar, lo que sea, porque no conectas con las cosas que hay a tu alrededor. ¿Y qué pasa aquí? Con la energía de hurto es la típica energía de una situación en la que una persona se despista y se te acaba robando algo. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado con estas cosas, ¿vale? También es una carta de quedarse con ganas. Me he quedado con ganas de más. A lo mejor hay una reunión y es que tampoco es que has estado muy a gusto. En el caso de que vayas a estar rodeado por gente, tápate el ombligo, porque te veo muy esponja, que digamos, absorbiendo muchas energías de la gente que hay a tu alrededor, y más que eso yo veo que también se está absorbiendo de ti. Tápate el ombligo con lo que tengas, una tirita, pósito, ¿vale? En fin, signo de Géminis, vamos a ver qué te dice el tarot, que a veces nos habla de la misma situación, a veces nos habla de otra. En el caso de no verte mucho en esta lectura, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus, que es importante. Vamos a ver. Empezamos por la carta del 8 de copas y le está quedando muchísima gente esta carta, ¿eh? El 5 de bastos, toma ya. El as de copas y el juicio. Vamos allá. Signo de Géminis. Empezamos por la carta del 8 de copas. La energía de 8 de copas siempre tiene que ver con dejar cierta situación, porque a lo mejor de manera inconsciente yo ya estoy sintiendo que hay algo que viene hacia mí. Puede que tú no lo llegues a identificar como tal, pero hay algo que está viniendo hacia ti. Está hablando de cosas nuevas. Está hablando de cambios que están en sus comienzos, ¿vale? Porque claramente tú estás aquí tomando una decisión, como si es alejarme emocionalmente hablando, como dijimos aquí, para pues yo qué sé, porque estoy buscando mi bienestar. Puede que en esta situación haya alguien que te esté asistiendo, un libro, un hoponopono, un meditar, un hijo, una hija, quien sea, ¿vale? Con la carta del 5 de bastos yo veo que aquí se pueden llegar a dar ciertas conversaciones en las que tú estás viendo que no entienden tus razones y que la otra parte tampoco es que entienda mucho tus motivos o lo que sea. Es una carta que tiene que ver con debates, pues esencialmente pues uno que tiene una idea y el otro o la otra tiene una idea probablemente opuesta a lo que yo estoy diciendo, y ahí se da esta pelea, ahí se da. Lo que te dice aquí, si tú estás intentando que cierta persona, yo creo que también aquí hay alguien que quiere que tú también entiendas algo, va a ser una pérdida de tiempo y de energía bastante importante, la verdad, ¿vale?
En fin. Con la energía de las de copas, esto está hablando de un comienzo, de un amor nuevo o sencillamente ese amor hacia algo. Amo esta casa, amo este coche, amo a esta Géminis o a este Géminis que soy hoy en día. Es una energía, pues aplícala a tu situación. Unas de copas es de esas situaciones que a ti realmente, pues vamos a decir, que te encantan, que te gustan y que te fascinan. Pero con la carta del juicio aquí, probablemente aquí se esté dando una charla acalorada en tu casa. En tu casa. Esto es mediante un evento. Puede que sea una cosa muy tonta y que saque algo a la luz y que digas, otra vez estamos con las mismas. Sí, aquí hay alguien como que está tirando mucho de esta situación. Una persona como que no, yo qué sé, hay gente que disfruta mucho con este tipo de cosas, el chincharte, ¿vale? Y hay gente que sencillamente no sabe dejar pasar algo, no sabe pues abandonar cierta manera de pensar o de lo que sea. Por lo tanto, yo veo aquí que hay una energía de... Si no de Géminis, por lo que estoy viendo, probablemente hay una persona que quiera regresar a tu vida, una persona muy terca, probablemente de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario o no. Digo muy terca porque se me presenta aquí la energía del emperador, una persona de mucho control, a la que le gusta siempre controlar la situación, que está muy a la defensiva, ¿vale? ¿Ok? Pero que también es como que... Para mí la energía del rey de bastos para mí es la energía de un líder. Y un líder es el que, para mí, es el que te hace creer, porque aquí hay una energía de quedarse con las ganas, el que te hace creer que tú ahora mismo no te quieres divertir, ahora mismo lo que quieres es trabajar. Te inspira mediante charlas o lo que sea, mediante situaciones de esa energía que dices, ¡buah! Es que me ha dado una vida, ahora que para qué. Esta es la energía. Te quiere convencer de lo que tú piensas está mal. O lo que tú dices aquí está mal. Esto es luz de gas, señores. Esto es hacerte dudar de tu mismo pensamiento. Esto es hacerte dudar de tu misma creencia. Por lo tanto, si tú dudas de tu opinión o de tu visión inicial de una situación, en una situación vas a dudar de todo lo demás. Vas a dudar de todo lo demás, hasta de tus sueños, hasta de las cosas que habías llegado a visualizar hasta ahora. Así que mucho ojo, cuidado, ¿vale? Géminis, ahora, lo que te había dicho antes, te voy a sacar una cartita de los mensajes numéricos de los ángeles. Y acá hay mucha gente que está con esto, ¿vale? Que está con los números, bueno, esto toda la vida, ¿no? Todos los días, pero bueno. Estas cartas, fíjate, las había comprado yo hace mucho tiempo, pero es que no sé, no las he sacado hasta ahora. Te quedaron dos cartitas que te voy a dejar yo ahora mismo. Lo que te hice aquí, para que lo veas bien escrito, para que lo memorices, para que le hagas una captura de pantalla, lo que quieres. El 24 está diciendo, soy generoso. Tienes, disculpa, un corazón de oro, de verdad lo que dice aquí, pero que ahora mismo está buscando mucha materia y muchas herramientas para equilibrar, ¿vale? En una relación pues equilibrada, en una situación o relación con tus hermanos, con la pareja, con quien sea. Te está diciendo que eres una persona muy leal hacia tu gente, hacia esa persona que tú quieres, ya sea como si es, yo qué sé, como si es una vecina de arriba. Entonces pues tú eres una persona muy leal y llega a proteger muchísimo a la gente que hay a su alrededor, pero todo de una. Es como que de repente todo esto, muy de defender lo que es tuyo. Es una energía bastante generosa y que veas esto como una característica y no como un defecto, como una cosa bastante bonita que va a estar ahí contigo a la hora de recibir lo que tú quieres, porque ya te digo yo que esto está dando el último coletazo. La otra carta, la 333, el famoso número que se repite mucho, te está diciendo que esta carta, este número te está diciendo que estás siendo llamado para usar tus dones espirituales, como algún tipo de, no sé, que te dedicas a algo de luz, a reiki, a meditar, a rezar, a lo que sea. Tienes un don espiritual y estás siendo llamado para asistir a la gente que hay a tu alrededor, para ayudar a la gente que hay a tu alrededor. Ojo, cuidado, se ayuda a quien se deja, se ayuda a quien quiere ayuda. Esto de ven que te ayudo no funciona nunca, porque aquí tú te metes en su karma. Son leyes, no te metas, porque te metes en su karma y el karma te lanza lejos mediante una situación muy desagradable, ¿vale?
Esto te está diciendo, signo de Géminis, que vivas tu verdad, que vivas tu luz, que seas quien eres realmente, que aceptes tu realidad, ¿vale? Por lo tanto, tú mediante muchas situaciones tienes intuiciones y estás viendo toda la verdad para un grupo de vosotros, pero por A o por B, tú no le llegas a hacer mucho caso, ¿vale? Signo de Géminis, de verdad, esto es una cosa espectacular. Yo te voy a decir que tanto si eres una persona con cierto don, a ver, todo el mundo nace con cierta habilidad, pero un don, vamos a decirlo así, es de estas cosas heredadas. Pero que tanto como te pasan el don, te pasan también su carga. Pero esto es una cosa que hay que arreglar cuando una vez ya tengas cabeza para esto, ¿vale? En fin, signo de Géminis. Tu luz, tanto como te va siempre a atraer a cosas buenas, también te va a atraer a estas cosas. Porque hay mucha gente que se cree, si yo vibro súper alto y súper bonito, no se me va a acercar nada raro. Pues vete a dormir dejando la puerta de tu casa abierta. No. Entonces, pues, no, eso no significa eso. Vamos a aterrizar, que estamos en la tercera dimensión, vibrando en la que te dé la gana, pero no, ¿vale? También va a atraerte a esta gente. Esto es kármico. Esto es kármico y está llegando ya a su final. Está llegando a su final, que ya te digo yo que aquí esta situación está mejorando y muchísimo. Está mejorando y muchísimo. Signo de Géminis. Y probablemente más adelante haya una persona que te vaya a ayudar. Sí, hay una persona que te va a ayudar. Herencias también de por medio para algunos de vosotros. Sí. La verdad que sí, y que van a haber situaciones muy agradables, total. Esto es lo que está a punto de pasar, lo demás pues ya cuando llegue. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Géminis.